Hay ideas que, bueno, cuando las escuchas por primera vez, son como encender un interruptor en una habitación a oscuras. De repente todo cobra sentido. Bessel van der Kolk, que es una autoridad mundial en trauma, describe así su primer encuentro con la teoría polivagal de Stephen Porges. Dice que es una de esas ideas que te transforma para siempre la forma en que entiendes la vida. Y esa es precisamente nuestra misión en este análisis, ¿no? Explorar esta teoría no como un concepto científico abstracto, sino como un mapa operativo. Un mapa para entender por qué nuestro cuerpo reacciona como lo hace, a menudo mucho antes de que nuestra mente consciente se dé cuenta de qué está pasando. Un mapa que además nos han pedido explorar a partir de dos fuentes clave. Por un lado, extractos de la obra del propio Porges y por otro, un estudio práctico de una comunidad, Nexus Lux, que se dedica a traducir esta teoría, a un protocolo de intervención claro y directo para el día a día. Exacto. El objetivo es desentrañar cómo nuestro sistema nervioso, de forma automática, organiza toda nuestra experiencia en tres modos básicos: el de seguridad y conexión, el de lucha o huida, y un tercero que a menudo confundimos o pasamos por alto, el de colapso o apagado. Y entender esa jerarquía lo cambia todo. De acuerdo, pues empecemos por ahí, por esa jerarquía. La mayoría conocemos la respuesta de lucha o huida. Es la reacción clásica, la que nos enseñan en el colegio, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ni luchamos ni huimos? Cuando nos quedamos, no sé, paralizadas. O cuando sentimos esa desconexión total, como si estuviéramos en una niebla espesa y no pudiéramos pensar. Esa es la pieza que faltaba en el puzzle tradicional. La teoría polivagal propone que nuestro sistema nervioso autónomo no tiene solo dos modos, sino tres, y están organizados en una jerarquía evolutiva. Es como si el cuerpo tuviera un manual de estrategias de supervivencia y eligiera la más adecuada según percibe el riesgo, y siempre lo hace de la más nueva a la más antigua. Una jerarquía, como las capas de un edificio. ¿Cuál sería la más alta, la más moderna, por así decirlo? La más reciente evolutivamente es el circuito vagal ventral. Este es el estado de seguridad y conexión social. Fisiológicamente, cuando estamos aquí, nuestro corazón late con calma, la respiración es profunda, y se activan los músculos de la cara y el oído medio. Esto permite que nuestra voz tenga calidez y melodía, que nuestra mirada esté disponible. Que podamos escuchar bien a otros, incluso con ruido de fondo. Justo, y que sintamos curiosidad, apertura, cooperación. Es importante señalar que no se trata de felicidad o euforia, sino de la capacidad de estar presentes, conectados y disponibles para el mundo. Vale, ese sería nuestro estado base, el lugar desde donde funcionamos mejor. ¿Y si el sistema detecta peligro? ¿Qué pasa entonces? Pues si la neurocepción, de la que hablaremos luego, detecta una señal de peligro, bajamos un escalón en la jerarquía. Al segundo nivel, el sistema simpático. ¿La lucha o la huida? La lucha o la huida. Aquí se activa la movilización. La fisiología cambia por completo. El corazón se acelera, la sangre va a las extremidades, sentimos tensión, urgencia, la mente se acelera y busca control. Es un estado para la acción. Eso es lo que sentiríamos si casi nos atropella un coche o antes de una discusión importante. La adrenalina, el nudo en el estómago. Exactamente. Pero, ¿qué ocurre si la amenaza se percibe como inescapable? Si luchar o huir no son opciones, o si fallan. Entonces, el sistema recurre a su estrategia más antigua y primitiva, el tercer nivel. El fondo de la jerarquía. Y en cierto modo pasar desapercibido. O sea que lo que a menudo llamamos burnout o agotamiento extremo podría ser en realidad una manifestación de este estado dorsal. Esa sensación de no puedo más, de estar completamente vacía. Precisamente. Se manifiesta como fatiga extrema, entumecimiento emocional, desconexión del cuerpo y del entorno, o esa sensación abrumadora de colapso. Las fuentes insisten en que esto es pura biología, no es pereza ni falta de voluntad, es el cuerpo aplicando el freno de emergencia, porque percibe que la amenaza es insuperable. Esto me lleva a la pregunta clave. ¿Cómo decide el cuerpo en qué estado estar? Porque como decíamos, está claro que no es una elección consciente. Vale, ahora voy a entrar en modo simpático porque mi jefa me ha mirado mal. Claro, esa es la cuestión. Y el concepto fundamental que Porges introduce aquí es la neurocepción. Es un proceso biológico, subconsciente y continuo. Imagina que tienes un escáner interno que funciona 24/7, incluso cuando duermes.
Ese escáner analiza el entorno, tonos de voz, expresiones faciales, posturas y también nuestro interior, un dolor de estómago, el ritmo cardíaco, buscando constantemente señales de seguridad, de peligro o de amenaza vital. O sea que es un proceso que ocurre por debajo del radar de la conciencia. Es como cuando entras en una habitación y, aunque todo el mundo sonríe, sientes una tensión en el aire que no puedes explicar. Eso no es tu imaginación. Eso es tu neurocepción captando microseñales de que algo no está bien. Y lo crucial es esto. La neurocepción ocurre antes que el pensamiento. El cuerpo decide primero, la mente después construye una historia coherente con ese estado. Eso es potentísimo. Sí, si tu neurocepción marca peligro, tu cuerpo se prepara para luchar o huir y tu mente empezará a generar pensamientos de urgencia o de sospecha para justificar por qué te sientes así. Esto explica perfectamente por qué podemos saber racionalmente que estamos a salvo, por ejemplo, en una presentación de trabajo ante compañeras, y aún así sentir el cuerpo en alerta máxima. La neurocepción ha podido detectar una mínima señal en la postura de alguien o en un cambio de voz, algo que ni siquiera hemos registrado conscientemente. Exacto. Un ejemplo muy potente que citan los textos y que de verdad ilustra esto viene de un estudio con niños criados en orfanatos rumanos en los años 90. Tenían cuidadores que cubrían sus necesidades básicas, comida, refugio. Sin embargo, la alta rotación de personal impedía que los bebés pudieran reconocer caras y voces familiares de manera consistente. Claro, no había una figura de apego estable. Eso es, su neurocepción nunca llegaba a registrar la señal de seguridad, que proviene de una figura predecible. Como resultado, su sistema de compromiso social, ese circuito ventral del que hablábamos, tenía enormes dificultades para desarrollarse. El cuerpo no aprendía a sentirse seguro con otros. ¡Qué potente! No basta con cubrir las necesidades. El sistema nervioso necesita señales activas de seguridad para poder regularse. Has mencionado antes el circuito vagal ventral y el vagal dorsal. Yo siempre había pensado que el nervio vago servía para calmar, para relajarnos. Pero ahora resulta que hay uno que nos calma y otro que nos puede llevar al colapso. Parece una contradicción. Esa es la llamada paradoja vagal, y es uno de los descubrimientos centrales de Porges. No hay un único nervio vago, o más bien, no funciona como una sola unidad. Él diferencia entre dos grandes circuitos con funciones muy distintas. Por un lado está el vago dorsal. Es más primitivo, no está mielinizado, lo que significa que su señal es más lenta y difusa, y regula los órganos por debajo del diafragma. Es el que, ante una amenaza vital, puede provocar ese apagado y colapso. Porges lo llama el vago vegetativo. El que nos lleva a la inmovilización, al fondo de la jerarquía. Exactamente. Y por otro lado está el vago ventral, evolutivamente mucho más nuevo, mielinizado, lo que le da una respuesta rápida y precisa, y que regula los órganos por encima del diafragma, como el corazón o los pulmones. Es el vago inteligente. Y aquí viene lo fascinante de verdad. Este circuito ventral está neuroanatómicamente conectado e integrado con los nervios que controlan los músculos de la cara y la cabeza. Espera, para un momento. ¿Me estás diciendo que el nervio que nos permite sonreír, mirar a los ojos, escuchar la voz humana y hablar con un tono cálido, es el mismo que le dice a nuestro corazón que estamos a salvo y que puede latir con calma? Eso es. Increíble. Lo cambia todo. Exactamente. Es lo que Porges denomina el sistema de compromiso social. No son sistemas separados. La capacidad de mostrar expresiones faciales, de modular el tono de nuestra voz, lo que se conoce como prosodia, de girar la cabeza para orientarnos, de escuchar, todo eso es una función biológica de este circuito ventral. O sea que, cuando estamos seguras, este sistema está online. Y cuando la neurocepción detecta peligro, se desconecta como primera medida de defensa. La voz se aplana, se vuelve monótona, la cara pierde expresividad, evitamos el contacto visual. Las fuentes lo resumen muy claro. La conexión y la calma fisiológica no están separadas, se sostienen la una a la otra. Entendido. Y eso me lleva a pensar en el estudio de Nexus Lux. Si la conexión y la calma son el objetivo y están tan entrelazadas, ellos proponen una especie de manual de instrucciones para llegar ahí, ¿verdad? Así es. Su enfoque es tremendamente pragmático. Parten de una regla de oro que es: primero regulación, después integración y solo entonces significado. Me parece muy lógico. Es que es inútil intentar razonar
Analizar o buscarle un sentido a lo que nos pasa si nuestro sistema nervioso está en modo defensa. La mente interpretará la realidad desde la urgencia del simpático o desde la desesperanza del dorsal. Por eso proponen un algoritmo de intervención muy claro en 4 pasos. Repasémoslo, porque esto suena a la parte más útil para el día a día. El primer paso que proponen es identificar. La pregunta clave es, ¿dónde estoy en mi mapa? Y recalcan que no se trata de analizar mentalmente, sino de usar señales corporales. ¿Siento apertura o siento defensa? Y si es defensa, ¿tengo energía alta, simpática o muy baja, dorsal? Una vez te has ubicado sin juicio, llega el paso 2, intervenir. Y aquí introducen un concepto crucial, la intervención mínima eficaz. No se busca una solución drástica, sino hacer lo más simple posible que produzca un cambio, aunque sea pequeño. Vale, pongamos un caso práctico. Estoy a punto de dar una presentación y siento esa energía simpática a tope. Corazón acelerado, mente en bucle. ¿Cuál sería una intervención mínima eficaz ahí? Pues algo tan sutil como presionar los pies firmemente contra el suelo para sentir el apoyo. O alargar la exhalación de forma disimulada. La exhalación larga estimula el vago ventral. Otro ejemplo, si estás en un atasco sintiendo rabia, en lugar de poner música estridente, podrías tararear suavemente. Tararear hace vibrar las cuerdas vocales, que también es una señal de seguridad. Me gusta la idea de la microseñal. ¿Y si estamos en el otro extremo, en ese apagado dorsal, tiradas en el sofá, incapaces de movernos, cuál sería la intervención ahí? Porque la idea de motivarse parece imposible. Y contraproducente. Empujar desde un estado dorsal puede ser abrumador. Aquí el objetivo es una microactivación segura. Algo tan simple como abrir la ventana para que entre un poco de luz y aire fresco, o levantarse solo para beber un vaso de agua fría y sentir el agua, o ponerse auriculares y escuchar música suave. Pequeñas dosis de estímulo sensorial seguro que anclan al cuerpo en el presente. Lo que nos lleva al paso 3, que llaman volver a la ventana. Las fuentes aclaran que el objetivo no es la perfección, no es pasar del pánico a la paz zen. Se trata de recuperar un 5 o un 10% más de presencia. La dirección del cambio importa más que la intensidad. La pregunta sería, ¿estoy un poco más aquí? Y solo cuando la respuesta es sí, aunque sea un sí muy pequeño, se puede pasar al paso 4, integrar. Esto es clave. Solo cuando hay un mínimo de calma, acceso al circuito ventral, se puede empezar a sentir la emoción que había debajo, sin la necesidad de actuarla o de crear una narrativa para explicarla. Es poder decir, vale, siento un nudo de miedo en el estómago, y simplemente quedarse con esa sensación, observarla, sin tener que resolverla o justificarla de inmediato. Entiendo la idea de que es biología, no pereza. Pero en la práctica, ¿cómo se distingue? Alguien podría escuchar esto y pensar que es una justificación para no hacer nada cuando se siente apático. Es una pregunta fundamental, y el estudio de Nexus Lux lo aborda. La diferencia no está en el comportamiento externo, sino en la sensación interna. La pereza, digamos, a menudo viene con una sensación de elección. Hay una capacidad de acción que no se está usando. El colapso dorsal, en cambio, se siente como una imposibilidad física y mental, como si la batería interna estuviera a cero o el sistema se hubiera colgado. No hay opción, no hay energía disponible. Es una diferencia cualitativa. Y mencionan otros errores comunes, ¿verdad? Como confundir ese apagado dorsal con un estado de paz. Sí, es un error crucial. La paz real, la del estado ventral, es clara, presente y disponible para la conexión. El estado dorsal es retirada, desconexión y una sensación de niebla. Parecen similares desde fuera porque ambos son quietos, pero internamente son mundos opuestos. Y otro error es etiquetar a las personas. No eres dorsal, sino estás experimentando un estado dorsal. Claro, el matiz es importante. Devuelve la agencia y evita que una respuesta biológica se convierta en una identidad fija. A modo de resumen, entonces, nuestro cuerpo no solo tiene un interruptor de encendido apagado, sino un sistema de 3 niveles regulado por un escáner subconsciente llamado neurocepción. Y la clave para navegar estos estados no es tanto pensar para salir de ellos, sino actuar. Enviarle a nuestro cuerpo señales reales, físicas, de seguridad, para poder volver a un lugar de conexión y claridad. Exacto.
Y es importante recordar que el objetivo no es vivir permanentemente en el estado ventral. Eso sería imposible y negaría parte de nuestra biología. El objetivo es aumentar nuestra capacidad para reconocer cuándo salimos de él, transitar por los estados de defensa sin quedarnos atrapados y, sobre todo, saber cómo volver. Se trata de construir resiliencia. Para terminar, hay una idea provocadora que se extrae de la teoría de Porges y que me ha dejado pensando. Habla de la inmovilización sin miedo. Es un estado que, según él, usa los mismos circuitos neuronales que el colapso por amenaza, el vago dorsal, pero que en un contexto de seguridad absoluta y con hormonas como la oxitocina, se convierte en la quietud de un abrazo, del vínculo íntimo. Es una idea fascinante. Y nos deja con una reflexión final, ¿no? Si el mismo circuito neuronal puede ser la base tanto del terror paralizante como de la conexión más profunda y sanadora, ¿qué nos dice eso sobre la importancia vital de las señales de seguridad que nos enviamos unos a otros en nuestras interacciones diarias? Cada mirada, cada tono de voz, cada gesto está literalmente moldeando la fisiología de la persona que tenemos delante.